Hatat, ofrenda por el pecado para la purificación. Algunos traductores llaman al Korban Hatat la ofrenda de pecado. Este es uno de los aspectos. Ciertamente no vamos a negar que la traducción de Hatat es correcta cuando decimos pecado, ¿sí? En el sentido de error, de que pecar es errar. Pero esta ofrenda tiene el otro lado de la moneda y es justamente lo que logra la purificación, o sea, la restauración de la persona. Por eso también el Hatat al mismo tiempo es la ofrenda que purifica, ¿sí? Esta ofrenda tiene que ver con la persona que necesita restaurar su pureza debido a que su naturaleza es pecado, lo cual produce pecados. La ofrenda es un remedio para el estado de corrupción en el que la persona se encuentra justamente cuando peca. Cuando pecamos hemos seguido las instrucciones de nuestro viejo hombre, donde se encuentra la raíz de pecado. De forma que estamos sucios, corruptos y para salir de ese estado necesitamos una purificación. La ofrenda tiene que ver no solo con la entrega del pecado, sino más aún con la restauración del pecador y su reconciliación con Elohim. En general, la mayoría de los creyentes interpretan esto de la misma forma en que los idólatras y paganos lo hacían. Las ofrendas a sus dioses eran regalos, digamos, para aplacar, ¿sí?, la ira de esos dioses. Era para calmarlos la cosa, ¿no es cierto? O sea, una multa, por así decir. Un pago con el cual pretendían recuperar la aceptación del dios o la diosa que fuere. Pero no es así como Yahweh como funciona, a pesar de que esa mentalidad continúa en la mente de muchos creyentes. Lo que el pecador entrega es un vaso, por así decir, que es el animal, en este caso específicamente, en el que ha depositado la persona el pecado mismo, o sea, la raíz del pecado, la ha colocado en ese animal y la está entregando. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando nos apropiamos de Yahshua como nuestra ofrenda del pecado. Lo utilizamos como ese vaso dentro del cual Abba colocó el pecado y jugó el pecado en la carne, ¿sí? En la carne de Yahshua. Eso puede parecernos simbólico, pero es completamente real en el plano espiritual. Nosotros tenemos una tendencia muy grave a pensar de que solamente las cosas materiales son las importantes y el mundo material ha sido creado a partir del mundo espiritual, es secundario completamente, de manera tal que tenemos que empezar a entender que las cosas espirituales son más importantes que las que vemos o tocamos. Si vamos a insistir en utilizar nuestros órganos externos, físicos, materiales, los del cuerpo, vamos a estar sin comprensión de muchísimas cosas. Vamos a usar la analogía de una persona que está siendo envenenada y el Korban Hatat es el antídoto para ese veneno que ha infectado a esa persona. ¿Cómo ocurre el envenenamiento y la naturaleza precisa de ese veneno? Es secundario. Solo la condición de la persona que ha sido envenenada es el punto de discusión en este asunto. Ahora, en el momento que estamos tocando, no que se deje de lado, sí, obvio, sino que eso es tratado aparte, es una cosa secundaria en este momento, en esta ofrenda que vemos, ¿no es cierto? Lo que es importante no es cómo el hombre se contaminó, que ya sabemos cómo fue, sino resolver esa situación de envenenamiento. Yo sé que a veces es difícil para nuestras mentes ver la diferencia entre la persona que comete un pecado y el pecado mismo, o aún cómo ese pecado puede cambiar la condición del pecador, porque todo eso sucede en el plano espiritual, nuevamente, algo invisible para la mayoría, que cuánto mucho podemos llegar a experimentar cuando avanzamos, no porque veamos algo, no es que empezamos a ver cosas, sino porque si estamos en pecado, experimentaremos la dolorosa ausencia del Padre, del Ruach, ¿no es cierto? El Ruach se calla, el Ruach se aparta, el Ruach es ahogado, es entristecido, dicen las Escrituras. Esas expresiones hablan de esta separación. Por lo que permítame intentar otra ilustración del propósito de la ofrenda del pecado. Un hombre entra en un hospital tambaleándose a la sala de emergencia con una herida de bala en el pecho sin poder explicarle a nadie, ni a las enfermeras, ni a los doctores, nada, no le puede decir nada, porque está muy mal realmente. El personal del hospital inmediatamente entra en acción y determina el grado de la seriedad, empiezan a curarlo, empiezan a hacer todo lo que tienen que hacer para salvar a esa persona. El único interés que tienen en ese momento es el bienestar de ese paciente, ¿sí? Su única tentativa, todos sus esfuerzos, están dirigidos a salvar la vida de esta persona. ¿Cómo la herida sucedió? ¿Dónde? ¿Quién jaló el gatillo? Si fue un intento de suicidio, si fue
fue un accidente, si fue en defensa propia por otra parte, si la persona es es culpable o inocente, eso es completamente secundario, absolutamente en este momento. No les interesa ninguna de esas cosas a los doctores y a las enfermeras en este momento. La conducta, o sea, que llevó a este hombre a esta condición de riesgo de muerte, queda completamente secundaria, aun cuando fue justamente esa conducta la que llevó a este hombre a esa condición precaria. Pero en este momento, únicamente la condición de la persona, de este paciente con la herida de bala, es lo que importa. Entonces, los doctores y las enfermeras no están tratando con la conducta. Ellos están tratando con la salud de la persona. Aun cuando este hombre fuese un criminal, herido por la policía mientras cometía algún crimen, vamos a suponer, eso no importa en este momento y no debe afectar tampoco a los médicos que lo están curando. El propósito de los doctores es salvarle la vida de cabo, ¿sí? No alterar su conducta, no administrar justicia. El Hatat es así justamente. Elohim se preocupa por esta persona y se asegura de que los efectos de esta conducta pecaminosa en esa persona sean contrarrestados, o sea, sean suprimidos. Este no es el momento de administrar su justicia, como vemos, esa será aplicada más adelante, tampoco no vaya a ser, pero sí será aplicada en el juicio final, donde cada uno comparecerá para tratar justamente todos esos motivos y conductas cerrados que realizaron en sus vidas, ¿sí? No crean que porque Yahweh es misericordioso y es paciente, él y además porque él prioriza justamente la salud espiritual de las personas por encima de su justicia en este momento, va a dejar su justicia de lado, porque no lo va a dejar, simple y sencillamente ha decidido que ahora es el tiempo de la misericordia y luego será el momento de la justicia. Toda transgresión será juzgada en su momento, aunque el Padre esperará a que el paciente se recupere, digamos. También sucede así en nuestra justicia humana. Si ese paciente fuera un asesino, al salir del hospital sería automáticamente llevado a prisión para enfrentar sus cargos, ¿no es cierto? Entonces no tratemos a nuestros padres como si fuera puro amor, un amor tan blandengue que puede dejar la justicia sin cumplir, porque no es así. Y eso es llamarlo injusto realmente, o también es llamarlo de soberano que hace lo que quiere arbitrariamente. Tampoco es un Elohim caprichoso. Tenemos que entender que él es más que justo, él es la justicia misma. Si fuera injusto, si no aplicara a sí mismo, y de hecho no aplica, simplemente es la justicia, él no aplica nada a sí mismo, él es esa justicia, ¿sí? Y si no aplicara a sí mismo sus propias condiciones y reglas, no podría ser lo que es. Se desaparecería automáticamente. Decir que en su soberanía él hace lo que quiere, desde que ese querer sea contradecir su propia naturaleza o algo que ya afirmó, ¿no es cierto?, es no conocerlo y no aceptarlo, no entender que una persona en el plano espiritual se autodestruiría, ¿sí? Se condenará a sí mismo. Él no pasa por alto las transgresiones, solo las archiva para tratarlas en su debido momento, a menos que la persona se arrepienta, como ya vamos a ver. Mientras tanto, estamos hablando de cosas por las cuales la persona no se arrepiente. Entonces, no crean aquellos que hoy transgreden lo que él ha ordenado, que por su silencio él está dando el visto bueno a sus acciones. Él no dice nada, como no soy destruido ahora, está todo bien, a él no le importa. El que calla no otorga, anota. Y los efectos del pecado son siempre los mismos, o sea, la paz con Elohim está en peligro. Esa paz no es un estado de ánimo, sino una posición de relacionamiento. Pero hay una advertencia, el Hatat solo concierne a asuntos cuando la conducta pecaminosa que ha dejado a la persona impura era sin intención. Eso nos dicen las escrituras. Y aún más específicamente, involuntaria, dice. Esa es la mejor traducción para la palabra. El mismo entonces tiene que ser un error involuntario. Y de esto vamos a hablar más adelante, porque merece mucha charla. A diferencia de las primeras tres ofrendas del sacrificio, o sea, el olá, la mijá y el shelamín, el Corban Hatat, que es la ofrenda por el pecado, clasifica a las personas y también les asigna ciertos animales de sacrificio específicos por clase de persona. Ahora, acá tenemos distinciones. Las clases que vamos a encontrar las vamos a estudiar más a fondo en su momento, pero son el sumo sacerdote, la nación de Israel como un ente
sacerdotero, el líder de tribu, un gobernante, ¿sí? Y el ciudadano común, o sea, el individuo. Como el sumo sacerdote es el mediador entre Elohim y el pueblo de Israel, el sumo sacerdote es el que puede hacer el mayor daño en su si pecara, ¿no es cierto? A la relación entre Elohim y los creyentes, no solo a la relación con él mismo, sino a la relación con el resto de la nación, porque el sumo sacerdote es el intermediario entre la nación y Elohim. Entonces, si este sumo sacerdote cometiera pecado, la nación entera cae bajo pecado también. Y en esto tenemos que entender el principio de autoridad delegada que hemos estado estudiando en otra serie. Entonces, como este sumo sacerdote es el mediador, puede causar un grave daño, el mayor daño realmente de todo. Por eso está colocado en primer lugar. Cuando el sumo sacerdote peca, su pecado tiene el efecto de contaminar a la nación completa de Israel, porque ya el mismo sumo sacerdote cae de la postura kadosh que tenía, ¿no es cierto? No puede ser intercesor, por lo tanto, se deja de tener esa intercesión constante sobre el pueblo. Ahí viene lo que afecta al pueblo también. Por lo que la ofrenda de sacrificio es la mayor de todas realmente, y ese sacrificio es un toro maduro de al menos 3 años de edad. Lo vamos a ver en su momento. También veremos que en este rito del Hatat, en lo que concierne a los pecados del sumo sacerdote, solo ciertas partes con su grasa deben ser quemadas en el altar de bronce. Ninguna parte del toro puede ser usada por el sacerdote o las personas, de ninguna forma. Más bien tiene que ser removido completamente del campamento de Israel y llevado afuera del campamento, quemado allí afuera en un fuego de madera común. La idea es desechar al toro, ya que el toro es el sustituto por el pecado del sumo sacerdote. Entonces tiene que ser desechado el pecado del sumo sacerdote. Entendamos que el toro ya no es el toro, es el pecado, ¿sí? Aun cuando no vamos a profundizar en esto todavía, permítanme recordarles que el sacrificio de la vaca roja también es hecho de una manera similar, que lo vamos a ver, como el hatat para el sumo sacerdote, y que los hebreos nos dicen que Mashiach fue clavado en el madero afuera del campamento. Todo esto lo vamos a ver más profundamente más adelante, pero ya es para que lo tengamos en cuenta.